¿Qué tal, hermanas, hermanos? Buenos días, que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy vamos a estudiar la palabra con respecto a un tema muy importante en la vida del cristiano, al que he intitulado Ver como Dios ve. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día nuevo que nos das esta mañana, en la que nos permites no solamente tener vida, Señor, sino también la capacidad y el entendimiento de estudiar tu palabra, de conocerla, de entenderla, Señor, y posteriormente de poderla aplicar en la vida, en cada circunstancia, en cada momento, en cada pensamiento, en cada acción. Señor, queremos glorificarte, queremos obedecerte, queremos aprender cómo hacerlo. Ayúdanos a entender, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor, ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. El tema de hoy, ver como Dios ve, ver como Dios ve. Y dice así, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios ha preparado cosas, ahorita vamos a ver qué cosas, para nosotros los que le amamos. Ahora, aquí en este versículo 9 de 1 Corintios 2, da una descripción de cuáles son estas cosas o en qué conceptos son esas cosas. Dice, cosas que ojo no vio. Ojo se está refiriendo al ojo humano, a lo que todo el mundo ve. Cosas que ojo no vio, inclusive nosotros mismos, que no alcanzamos a distinguir, que no alcanzamos a ver, ni oído oyó, que no se han escuchado, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no se lo puede imaginar, no lo puede entender una persona. Estas cosas, vamos a llamar incluso en el campo de lo sobrenatural, son las que Dios ha preparado para nosotros. Cosas maravillosas, cosas no comunes, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hermanas, hermanos, todo lo que está a nuestro alrededor es atemorizante. Lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos. Vemos a la gente, dice el Salmo, caerán a tu diestra, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Y es lo que estamos viendo hoy. Cómo estas enfermedades que están tocando a la humanidad están acabando con ella. Y no solamente la enfermedad de la COVID, sino muchas otras que han estado deteriorando, dañando la salud de la humanidad en las últimas décadas. Y desde luego lo que oímos, dice la Biblia también, oiréis de guerras y rumores de guerras. Es decir, cómo la humanidad en diversos ámbitos se está enfrentando, grupos contra otros, personas contra otras, políticos contra otros, diversos grupos de las sociedades en todo el mundo se enfrentan unos contra otros, y esto pues hace que el corazón se amedrente, se atemorice, nos produce incertidumbre, miedos, inseguridad, y por lo tanto confusión. Confusión que nos hace errar, por cierto. Lo que vemos, lo que oímos puede llegar a ser abrumador, ¿no es cierto? Y nos impide ver hacia adelante, nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. Como dice este versículo que acabamos de leer, esas cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite ver esas cosas que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos? ¿Qué obstáculos nos impide ver lo que Dios sí ve? Y no solamente que ve, sino que lo ha preparado para nosotros. Vamos, por favor, al capítulo 12 de Hebreos y vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos 12, 1. Y vamos a leer 1 y 2. ¿Ok? Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande número de testigos, despojémonos, quitémonos todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia. Otra vez, despojémonos de todo peso y dos, del pecado que ¿qué? Que nos asedia, que no nos deja respirar, que no nos deja mover. Un asedio en el lenguaje militar, sobre todo en la antigüedad, era cuando un ejército rodeaba a una ciudad. Muchas veces alrededor de las murallas que esta ciudad había construido para protegerse. Entonces, ¿qué era un asedio? Rodearlo con un ejército para evitar que la gente saliera o entrara, con todo lo que eso significaba. Provisiones, agua, si era necesario ir a traer agua de otros lugares, la movilidad de la ciudad, simplemente para liberarse, digamos, de los desechos que producía la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, el asedio significaba muerte dentro de la ciudad, como un agua estancada, que después de que no circula, de que no se mueve, se estanca, se echa a perder, se producen bacterias y, por lo tanto, muerte. Y aquí dice que el peso, dice, y el pecado que nos asedian, debemos despojarnos de ellos. ¿Para qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, todos los días tenemos un camino que andar, un camino que recorrer. La Biblia también lo compara a una carrera, ¿no? El apóstol Pablo lo comparaba a una carrera en varios pasajes. Y decía, estoy corriendo esa carrera y voy hacia la meta. Y aquí dice este versículo 1 de Hebreos 12, que al despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice algo bien importante, versículo 2. ¿Cómo debemos correr esa carrera después de que nos hemos despojado de todo peso y del pecado que nos asedia? Debemos correr esta carrera, dice, puestos los ojos en Jesús. Y aquí introduce el concepto, de la vista. Puestos los ojos en Jesús. Es decir, que podemos poner los ojos en Jesús o podemos poner los ojos en el peso y en el pecado que nos está asediando. Tenemos dos posibilidades. Y aquí lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos es que los ojos los debemos poner en Jesús, quien dice además es el autor y consumador, y fíjense cómo junta este concepto de poner los ojos en Jesús con la fe, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó victorioso, lo sabemos bien, a la diestra del trono de Dios. Hermanos, qué pasaje, ¿verdad? Qué versículos tan impresionantes, tan fuertes para la vida del cristiano. Porque Dios sabe, hermanos, que el peso y el pecado que nos asedian pueden ser abrumadores. Por eso nos dice, despójate de eso, sigue corriendo la carrera que tienes por delante y no dejes de poner tus ojos en Jesús. Que tu vista no se nuble con las cosas que tienes alrededor. Necesitas aprender a ver de otra manera. Aquí en este pasaje nos dice entonces que nos debemos despojar de dos tipos de obstáculos. Primero, todo peso, y aquí pueden entrar muchísimas cosas, todo peso que nos asedia, preocupaciones, evidencias de cosas que están allí y que parecerían comerte, que parecerían que te están absorbiendo, que no sabes qué hacer con eso que está pasando y que no te lo estás imaginando, ahí está. Cosas a veces muy evidentes, un diagnóstico médico, una pelea con algún miembro de tu familia y que ya te declaró la guerra y ya pintó línea, ¿no? Una raya, dicen pinta tu raya, pues ya la pintó, ya no quiere tener comunión contigo esa persona y parecería que ya es el fin de esa relación.
y te lastima, te duele, porque a lo mejor es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, un tío, un sobrino, un primo, los abuelos, los nietos, no lo sé. Y eso nos destruye, nos consume el alma. Y aquí dice que nos debemos despojar de estas cosas. Y segundo lugar, segundo punto, dice aquí que nos debemos despojar del pecado. Y hermanos, aunque no voy a hablar del pecado en esta mañana, es importante que para poder ver lo que Dios ve, y que como veíamos en el primer versículo de esta lectura de esta mañana, ver lo que Dios, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, necesitamos despojarnos también del pecado. Ven delante de Dios este día y todos los días y dile, Señor, perdóname por mi pecado, y confiesa tu pecado. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No creas la mentira de Satanás que te dice, eres un pecador, eres una pecadora, y cada vez que vienes en arrepentimiento, vuelves a hacerlo, y eres un hipócrita, y ya mejor ni ores, y ya mejor ni estudies la Biblia porque no tienes remedio. Eso es lo que Satanás nos dice al oído. Son esos dardos de fuego del maligno que quieren venir a destruirnos. Usted no lo permita. Y si tú pecaste, ven delante de Dios en arrepentimiento y dile, perdóname, Señor, porque he pecado. Porque aquí dice, hermanos, hermanas, que para poder ver las cosas que tiene Dios para nosotros, necesitamos despojarnos del pecado también que nos asedia, que quiere destruirnos, que quiere echarnos a perder allí sin salir a la luz, sin salir al perdón de Dios, sin salir al arrepentimiento, sin salir a la restauración. Son entonces estos dos enemigos que nos obstaculizan la vista de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y ambas cosas se constituyen en elementos, hermanos, que alteran, disminuyen y neutralizan nuestra fe. Ahora es interesante que cuando Jesús nos dio esta enseñanza, usó los ojos, ¿verdad? Lo que ven los ojos. Dice que debemos poner los ojos en Jesús. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Colosenses 3, a partir del versículo 1, y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, los que hemos creído en Dios a través de Jesucristo, debemos tener la fe de que también hemos resucitado con Él. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira, otra vez habla de los ojos, de lo que vemos, poned la mira en las cosas de arriba, en las celestiales, no en las de la tierra. Otra vez, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra, ya lo dije, son las evidencias de lo que está mal, de lo que nos está atacando, con lo que estamos luchando todos los días. Que el jefe nos ve mal, o nos trata mal, o los compañeros de trabajo, o que tenemos problemas con los proveedores, o con los clientes, o con la misma operación diaria del trabajo que nos toca realizar. Y son cosas que nos abruman. Y como decía hace un momento, no son cosas que nos imaginemos, ahí están. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? No pongas la mira en esas cosas. Y desde luego no pongas la mira en las cosas que te van a distraer de ver lo que Dios quiere que veas. Porque Satanás nuevamente va a querer ponerte distractores. Uno, otro, el de más allá. En las áreas donde Satanás sabe que tienes ciertos problemas, ciertas debilidades y que no has podido todavía vencer. Bueno, dice allí, no pongas la mira en esas cosas, pon la mira en las cosas de arriba. Versículo 3 de Colosenses 3, porque habéis muerto en Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la palabra de Dios que si la semilla no muere, no puede llevar fruto. Tenemos que hacer también, dice la palabra de Dios, hacer morir lo terrenal en nosotros, para que entonces Cristo pueda vivir en nosotros, para que entonces las cosas de arriba sean las que nos importen y las que tomen nuestra atención, ¿verdad? En Hebreos 11:1
habla de la fe. Porque, hermanos, la fe se requiere para entender que no puedo poner la mira en las cosas inmediatas, en las cosas que me gritan y me dicen, aquí estoy, y estoy aquí para quedarme, y enfermedad, y pobreza, y problemas, y pecado que te va a seguir asediando, y no me voy, y no te voy a dejar. Así son los gritos que oímos todos los días, pero por la fe entendemos que lo que no es, puede ser. Fíjese lo que dice. Es pues, Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo la salida, no estoy viendo la sanidad, no estoy viendo el trabajo que necesito, no estoy viendo la restauración de mi relación con alguno de los miembros de la familia o con toda la familia, porque las evidencias me dicen lo contrario. Las evidencias me dicen no tienes trabajo, las evidencias me dicen no tienes salud, las evidencias me dicen no tienes una buena relación con tu familia. Y estás condenado aparentemente a que así sigan las cosas y a que termines mal y a que termines en dolor y a que termines en sufrimiento. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que necesitamos la fe, hermanos. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren lo que dice en el versículo 2 de Hebreos 11:1, perdón, de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, atención aquí, por favor, que lo que se ve, lo que tú y yo podemos ver hoy en día, hermanos, fue hecho, fue creado, fue generado de lo que no se veía. La fe, hermanos, es entonces la convicción de lo que no se ve. No solo lo que no podemos ver, sino lo que aún no existe. Ese trabajo que necesitas tú o algún miembro de tu familia, algún ser querido, y por el que han estado orando y por el que han estado anhelando porque se necesita ese trabajo en casa. No ha habido la oportunidad de una contratación, pero dice aquí que la fe nos permite ver lo que no ha sido creado, lo que no existe todavía, y va a ser creado precisamente de la nada. No hay sanidad, no hay salud. Dios puede convertir eso en sanidad. Dice la Biblia que Él va a cambiar nuestro lamento en gozo por el poder de Dios a través de la fe, como dice aquí, de la fe en su palabra, de la fe en Jesucristo. Es decir, hermanos, que Dios puede crear lo que no existe, lo que no se ve. Así de poderoso es nuestro Dios, hermanas y hermanos. En el libro de Mateo, Dios nos da un ejemplo del poder que tiene Dios y lo podemos aplicar a una pequeña historia que les voy a platicar dentro de un momento. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermana, hermano, ¿usted vale más que un ave? Claro que sí. ¿Quién ha visto alguna vez a un pajarito que se tenga que preocupar por el precio del aguacate, o por el dólar, o por los trabajos, o por el gobierno, o por las empresas, o por los dirigentes, o porque llegue la quincena, o por arar, por sembrar y cegar la tierra, etcétera, etcétera, para poderse alimentar? ¿Usted ha visto un ave que se preocupe por todas estas cosas? Desde luego que eso no sucede. ¿Por qué? Porque dice aquí en este pasaje de Mateo 6:26 que Dios las alimenta. Y termina diciendo este pasaje, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Usted contéstese, por favor, esa pregunta. Claro que sí. Mire, hermano, hermana, Dios creó la naturaleza por muchas razones. Dice la Biblia que creó la tierra para que fuese habitada. Y una de esas razones, hermanos, de la creación de las cosas que Él ha hecho, es usar la naturaleza para darnos ejemplos muy claros de su poder
y de su amor para con nosotros. Por ejemplo, las aves, que no tienen que arar, no tienen que preparar la tierra para después sembrarla, cegarla y alimentarse. Y sé lo que algunos estarán pensando en este momento. Ay, hermano, pero yo no soy un pájaro. Yo no como gusanos ni granos de la tierra. Y usted tiene razón, hermana, hermano. Usted es mucho más que un pájaro. Porque usted fue creado a la imagen del Dios Todopoderoso. Y a través del sacrificio precioso de Jesucristo, usted tiene acceso a todas las promesas de Dios, incluida esta que acabamos de leer sobre la provisión de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave para recibir las promesas de Dios? Y aquí mismo en Mateo capítulo 6 lo dice. Vamos al versículo 31, por favor. Versículo 31 de Mateo 6, que dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la clave, lo que les decía. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, aprendamos a ver cómo Dios ve, busquemos lo que Dios ve y no lo que el mundo ve. Y luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas. Esas cosas que no ves, esas cosas que no son y que Dios sabe, como dice aquí el versículo, que tú necesitas. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que tienes necesidad de un trabajo, sabe que tienes necesidad de una pareja, sabe que tienes necesidad de una familia, sabe que tienes necesidad de la salud, de la provisión. Entonces dice aquí que busquemos primeramente el reino de Dios, que veamos las cosas como Dios las ve, y entonces todo lo demás va a ser añadido. Y versículo 34 de Mateo 6 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Ahora yo le quiero platicar, hermana, hermano, de un caso en que Dios proveyó a su pueblo de una forma sobrenatural y le proveyó del pan que necesitaba y del vestido que necesitaba y de la protección que necesitaba. Y estoy hablando del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Dice la Biblia que estuvieron en el desierto 40 años. ¿Usted ha estado en el desierto alguna vez? A mí me ha tocado estar en partes desérticas de la República Mexicana, incluso en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. En alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar un lugar desértico con dunas y este tipo de paisajes, ¿no? de climas, etcétera. Hermanos, es tremendo el desierto. Mucho calor en el día, ni un lugar donde refugiarte del sol, porque no hay árboles, no hay nada con lo que tú te puedas tapar el sol, y no hay agua, desde luego no hay vida como tal, todo está seco, y en la noche un frío tremendo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hermanos, que la palabra de Dios nos cuenta cómo el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Necesitaban protección de día y calor de noche. Y dice la palabra de Dios que Él lo proveyó a través de la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y también dice la Biblia que el pueblo se quejó de que ahora en el desierto no tenían comida como la tenían en Egipto. Y vamos a leer el capítulo 16 de Éxodo para darnos cuenta cómo Dios proveyó de una forma sobrenatural. Dice el versículo 1 de Éxodo 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, acababan de salir, ¿verdad? Llevaban mes y medio en el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis, sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. No lo habían visto antes. Ahora estaban viendo lo que Dios veía por el poder de Dios. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Provisión de Dios, sobrenatural. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué clase de alimento, verdad? Que se derretía al sol, pero en la mañana lo podían no solamente recoger, sino alimentarse, y no era poca cosa, porque dice que se saciaban. Y no se saciaban porque fuera mucha comida, se saciaban porque tenía todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano. ¿Quién les proveyó de este alimento? Dios. Tuvieron que arar la tierra, sembrar, regar, cosechar para poder comer esto. No, era una provisión, dice la Biblia, diaria, que caía en la mañana como el rocío, la forma de rocío. Y les daba lo suficiente para que pudieran comer. Él, Moisés, el pueblo, todas las familias que estaban ahí en el desierto. Les voy a platicar la historia, hermanas, hermanos, de un pajarito que después de nacer y estar acostumbrado a que su madre lo alimentara en su nido, un día tuvo finalmente que salir de su zona de comodidad, de su nido, de su refugio, para aprender a obtener su alimento. Y entonces llega la mamá y con su piquito, una especie de gaviota, pues lo saca del nido y lo empuja hacia la playa, donde toda la comunidad de aves pues ya sabía cómo obtener el alimento. Llegaba la ola, ¿no?, en la playa, sobre la arena, y después de que se retiraba la ola, llegaban todas las aves a buscar almejas para desenterrarlas y alimentarse. Solo tenían que tener cuidado con las olas que venían después. La ventana de tiempo entonces era muy corta, porque solo en tanto que la ola regresaba al mar, se retiraba, entonces las olas podían correr para desenterrar lo que pudieran. Pero ¿cómo saber dónde debían clavar su pico? Bueno, cada vez que la ola se retraía, se dejaba ver una pequeña burbuja de aire que dejaba el caparazón de la almejita. Pero había entonces que aprender a identificar la ubicación de las almejas después del retiro de cada ola. El pajarito no quería aprender, quería que su mamá le siguiera llevando el alimento a su boca. Sin embargo, la mamá lo animó y lo forzó, llegado el momento, a salir de su nido. Desgraciadamente, en su primer intento, no vio que la ola venía, y aunque hizo lo que los demás pájaros de su comunidad hicieron, correr para refugiarse de la ola, al final se distrajo con algo que encontró en el camino, y la ola lo revolcó, lo arrastró y lo mojó. Y por allá fue a dar el pajarito, allá muy cerca de donde era su nido. Y ahí se quedó. Ya no quería regresar a la orilla. E insistía en que la mamá lo alimentara. Había su piquito. Se resistió por muchos minutos, por muchas horas seguramente, hasta que su estómago, ¿verdad?, le empezó a reclamar el alimento. Finalmente se decidió a dejar el nido y a intentarlo de nuevo.
pero en esta ocasión se encontró con una familia de cangrejos que se alimentaban de una forma similar, buscando en la arena con sus pinzas, ¿verdad? Pero con la diferencia de que por su pequeño tamaño, los cangrejos, en lugar de correr a cada ola, a un lugar seguro, se metían, escarbaban en la arena hasta que pasara la ola. El pajarito estuvo observando a la familia de cangrejos y decidió imitar lo que hacían. Decidió hacer lo mismo, enterrarse al paso de la ola. Y cuando llegó la ola, cavó tan fuerte como pudo y se refugió hasta donde pudo, bajo la arena. Cuando estaba metido allí en la arena con sus ojos cerrados, esperando que se retirara la ola, su recién amigo conocido lo animó a abrir los ojos bajo el agua y lo que vio cambiaría su perspectiva del arte de la recolección del alimento y cambiaría su vida para siempre. Porque bajo el agua y al pasar de la ola quedaron al descubierto toda clase de almejas, pequeñas, grandes, de diferentes tipos y sabores seguramente. Sus ojos, hermanos, no podían creer lo que veían. Todo un banquete, todo un manjar de almejas a la vista. Cuando la ola regresó hacia el mar, las almejas volvieron a ser cubiertas por la arena, pero el pajarito ya sabía dónde estaban. Así que corrió emocionado al lugar exacto en donde había visto una almeja, y mientras llegaba la siguiente ola, rápidamente la desenterró y la pescó con su pico, aunque pesaba mucho, y la llevó con su mamá, con su familia, con su comunidad, quienes gustosos comieron hasta saciarse. Y continuó sumergiéndose y desenterrando almejas, feliz de haber visto con sus ojos lo que antes quedaba debajo de la arena y al paso de las olas. Hermanos, hermanas, qué interesante cómo podemos aplicar esta historia de este pajarito a lo que acabamos de aprender. Cuando el pajarito abrió sus ojos bajo el agua, pudo ver todo el alimento que estaba a disposición, pero que cada vez que llegaba la ola, la arena volvía a cubrir este alimento y no lo podía ver. Dios, hermanos, ha preparado cosas que ojo no vio ni ha oído nuestro oído, ni ha subido en corazón de hombre. Para ti, para tu familia, esa sanidad, esa provisión, ese trabajo, esa pareja para ti o para tus hijos. Todo aquello que, como dice el pasaje, Dios sabe que tienes necesidad. ¿Para qué? Para que vivas una vida en victoria, para que vivas una vida que agrade a Dios, para que puedas cumplir con la tarea que Dios te encomienda. No veas como ve la gente, no veas como ve el mundo. Cuando este pajarito se sumergió y estuvo dispuesto a abrir los ojos, vio las riquezas, lo que tenía a disposición, pero que por la arena no se podían ver. Dios quiere que aprendas a ver con tus ojos espirituales a través de la fe en Jesucristo. Empieza a ver como Dios ve. No te quedes con la mira, dice la Biblia, en las cosas de la tierra, con las evidencias que amenazan con destruir tu fe, con limitar tu fe, con esas evidencias que parecerían ser abrumadoras de una realidad pues que está allí para hacernos flaquear, ¿verdad? Dile al Señor, yo quiero ver como tú ves, Señor. Que todas esas cosas que has preparado para mí y mi familia, yo las pueda ver con los ojos de la fe y pueda creerte. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, poderoso, que nos ama y que tiene cuidado de nosotros, como dice Mateo 6. Oh Padre, ¿cómo no vamos a valer mucho más que un ave? Fuimos creados a tu imagen y semejanza y diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, para tener vida eterna y estar para siempre junto a ti, Señor, en tu presencia. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra percepción de las cosas, para que no veamos como ven los demás con una vista limitada, sino que aprendamos a ver como tú ves, Señor, con los ojos de la fe, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice tu palabra. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. Hasta luego.